La llamada generación Z, los jóvenes nacidos entre finales de los 90 y mediados de los 2000, ha pasado de ser vista como una generación digital, distraída en redes sociales, a convertirse en protagonista de la política y las calles en el Perú. Hoy son estudiantes, trabajadores, emprendedores y activistas que no superan los 25 años, pero que ya han dejado una huella profunda en la historia reciente del país. Este video busca explicar cómo surgió este movimiento, que los diferencia de otras generaciones, cuál es su impacto en las marchas actuales del 2025 y, sobre todo, hacia dónde podría llevar al Perú. La generación Z en el Perú está formada por quienes nacieron en la era del Internet, crecieron viendo crisis políticas constantes y aprendieron desde pequeños a usar las redes sociales como herramientas de expresión. A diferencia de generaciones anteriores, no recuerdan un Perú estable, crecieron con presidentes destituidos, escándalos de corrupción, protestas y crisis económicas. Por eso, desconfían de la clase política tradicional y prefieren organizarse de manera descentralizada, sin líderes visibles. En vez de partidos políticos, sus banderas son hashtags en Twitter, transmisiones en vivo en TikTok o cadenas de WhatsApp que movilizan en minutos a miles de jóvenes. Su lenguaje es distinto, memes, ironía, música urbana y expresiones visuales que rápidamente conectan con otros jóvenes. La generación Z peruana es, en pocas palabras, una generación marcada por la precariedad, pero también por la creatividad y la velocidad con la que reaccionan ante los abusos del poder. El primer gran despertar de la generación Z en el Perú ocurrió en noviembre del 2020, durante la llamada Marcha Nacional. Cuando Manuel Merino asumió la presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra, miles de jóvenes salieron a protestar en Lima y en varias regiones del país. Esa movilización fue masiva y espontánea. No hubo partidos políticos detrás, no hubo sindicatos tradicionales, fueron jóvenes que se organizaron por redes sociales. El lema, Merino no me representa, se convirtió en viral, y en cuestión de días el gobierno cayó. Lamentablemente, esa victoria tuvo un costo, la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado, dos jóvenes que se convirtieron en símbolos de lucha para la generación. 2 años después, en 2022 y 2023, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, la generación Z volvió a estar en primera línea. A pesar de la represión y las decenas de muertos, no se apagó la voz de la juventud. Al contrario, quedó claro que, en el Perú, los jóvenes ya no estaban dispuestos a quedarse callados frente a la corrupción y el abuso del poder. Hoy, en 2025, la generación Z peruana ha vuelto a salir a las calles. Las marchas no solo ocurren en Lima, sino en varias regiones, Arequipa, Cusco, Puno y Trujillo han sido testigos de la movilización juvenil. La novedad es que ahora no se limitan a protestar contra una persona o un presidente en particular, sino contra un sistema político que perciben como corrupto y alejado de la realidad de la gente. Las consignas más escuchadas son, que se vayan todos, el futuro nos pertenece, y, somos el cambio. La fuerza de este movimiento no está en un partido ni en un líder carismático, sino en la masividad y la organización digital. En cuestión de horas, un grupo de Telegram o una página en TikTok puede convocar a miles de jóvenes a un mismo punto de la ciudad. Lo más impactante es que muchos de ellos participan por primera vez en una marcha. Son estudiantes de colegio, universitarios o jóvenes trabajadores que ven la protesta como una forma de exigir dignidad, mejores oportunidades y un futuro distinto al de sus padres. La generación Z peruana no está sola. A nivel global, esta generación se ha levantado en varios países. En Chile, los jóvenes fueron protagonistas del estallido social de 2019, que derivó en un proceso constituyente. En Nepal, como vimos recientemente, la generación Z encabezó protestas masivas en 2025 que provocaron la caída del gobierno. En Estados Unidos, la presión de los jóvenes en redes sociales ha sido clave para debates sobre cambio climático, armas y derechos civiles.
El patrón es claro, la generación Z, con sus diferencias culturales, está unida por el hartazgo hacia gobiernos que no los representan y por el uso de las redes como armas políticas. En el Perú, el impacto de la generación Z ya se siente en la política. Por un lado, los partidos tradicionales enfrentan una crisis de legitimidad, los jóvenes no confían en ellos y prefieren opciones independientes o nuevos movimientos. Por otro lado, los políticos ahora deben adaptar su lenguaje, ya no basta con discursos en el Congreso, ahora tienen que responder a memes, transmisiones en vivo y tendencias en TikTok. Además, hay un cambio generacional inminente, en pocos años, la generación Z representará la mayoría del electorado joven, y eso podría decidir elecciones enteras. Veremos pronto a líderes nacidos en el 2000 postulando a cargos de poder, o la generación Z optará por mantener su fuerza en las calles antes que en las urnas. Esa es la gran pregunta que marcará la política peruana en los próximos años. El futuro de la generación Z en el Perú todavía está por escribirse. Escenario 1. Logran transformar la política desde adentro, creando nuevos partidos y líderes que reflejen sus demandas. Escenario 2. Se mantienen como un movimiento callejero y digital, fuerte pero fragmentado, capaz de derribar gobiernos, aunque sin consolidar propuestas a largo plazo. Escenario 3. La represión y la falta de resultados concretos terminan desmovilizando a los jóvenes, como ha ocurrido en otros países. Lo único claro es que la generación Z ya cambió la política peruana, son más participativos, más creativos y más impacientes que nunca. Su fuerza radica en la convicción de que el futuro no puede esperar. La generación Z en el Perú ha demostrado que los jóvenes no son espectadores de la historia, sino protagonistas. Lo vimos en 2020, en 2022 y ahora en 2025. La pregunta ya no es si tendrán impacto, sino cuánto tiempo tomará para que esa energía juvenil se convierta en un verdadero cambio político. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la generación Z logrará transformar el Perú? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis de la realidad latinoamericana.